Buenos días a todos, queridos estudiantes de séptimo grado. Qué bueno que nos podamos encontrar por este medio para poder explicar un poco acerca de la guía número 1 de ciencias de estudios sociales, las ciencias sociales, que vamos a ir conociendo de una manera distinta, ya que en este caso ustedes, van a iniciar ahora un nuevo periodo, el tercer ciclo. Ustedes se darán cuenta cómo las ciencias sociales o estudios sociales y cívicas nos van a ir mostrando como un progreso a medida vayan avanzando los años. En este primer año, ustedes en séptimo grado, nos vamos a enfocar mucho en el estudio, en esta primera unidad, de la geografía y de todos los componentes geográficos, ecológicos, ambientales de Centroamérica y del Salvador. Principalmente, nos vamos a centrar mucho en nuestro país. En octavo grado nos vamos a enfocar en el continente americano y en noveno grado nos vamos a centrar prácticamente que en todo el globo terráqueo, en todo el planeta. Vamos a ir avanzando así entonces en digámoslo así, en este camino de ir conociendo la geografía y los ambientes geográficos, las zonas, las regiones de nuestro mundo. Hoy comenzamos con esta guía número 1 y es lo que vamos a estudiar según lo propuesto por el Ministerio de Educación, lo que concierne a la geografía, las tradiciones geográficas y la geoeconomía. En un primer momento, entonces, nos hacemos la pregunta sobre qué es la geografía. Y esto es muy importante porque la geografía es un término o es una palabra compuesta por dos términos griegos. La primera es geo, que significa tierra, y grafé, que significa descripción. Entonces la geografía es esta ciencia o disciplina, o como le querramos llamar, que se encarga de la descripción de la Tierra, cómo es nuestro planeta, cómo es la Tierra. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco a medida vaya avanzando las lecciones sobre lo que significa geografía y sus componentes de estudio. La guía les pide en un primer momento que ustedes hagan un pequeño encuentro con 3 imágenes. Después de haberles preguntado qué es la geografía, les propone 3 imágenes y que ustedes logren relacionarlas con la geografía. Prácticamente las imágenes tienen que ver con los 3, digámoslo así, con las 3 formas o 3 ramas en que se divide la geografía como tal. Geografía física, geografía biológica y geografía humana. Por eso aparece un volcán. Podría aparecer una montaña, podría aparecer un gran cerro, y entonces estamos hablando de geografía física, porque es la que estudia las características naturales del paisaje, es decir, su origen, sus diversas manifestaciones y cómo se relacionan estos en el espacio geográfico. Luego aparece la figura de un bosque, ya como de una zona verde. Es la geografía biológica. Esta se ocupa de la distribución de los seres vivos en el espacio geográfico donde se desarrollan. Ahí debemos incluir también a los animales y todos estos elementos que componen esta geografía o este espacio biológico. Y por último, aparece una ciudad y tenemos en esta relación la geografía humana. Su objeto de estudio realmente está integrado por las relaciones de las personas con el espacio geográfico, cómo las personas entran en relación con estos espacios. Nadie va a ir a construir una casa en el cráter de un volcán. Ven, porque lo tenemos claro, no se puede construir ahí, pero hay zonas donde sí se pueden construir. Esto nos lo explica la geografía humana. Entonces, donde aparecen esos cuadros en la guía que hay que relacionar, aquí tienen la respuesta. Estas 3 geografías son las ramas en las que se divide como tal. Y es bueno que puedan escribir esto, en los cuadros donde se los solicitan. Luego aparece las tradiciones geográficas, la geografía y sus tradiciones geográficas. Para no confundirnos tanto, se los voy a presentar de un modo bastante sencillo. Hablamos de la tradición regional, es decir, en un primer momento, aquellos hombres y mujeres que se aventuraban a conocer, a querer saber cómo era el planeta, cómo era la zona donde vivían, y salían de su zona donde ellos residían, fueron descubriendo que lo más fácil para ellos era dividirlo por regiones, ¿ya?
Entonces, que una región seca, que una región lluviosa, que una región llena de árboles, que una región donde hay muchos animales. Así fue la manera más fácil de entender la geografía por regiones. Luego tenemos la tradición ambiental. Esta nos explica que el ser humano fue entendiendo que en la geografía y debido a la gran dependencia ambiental que tenía el hombre ya del recurso, que todavía lo hacemos, él fue distinguiendo en lugares donde se podía sembrar y donde no se podía sembrar, donde habían animales para cazar y donde no habían animales para cazar, en donde se podían sembrar muchos árboles y donde no se podían sembrar porque no iban a dar fruto. Esta tradición ambiental nos presenta entonces la relación del ser humano con el ambiente, con el medio ambiente. La tradición espacial fue dando, es como un avance, y es que presenta a la geografía más que todo desde esta dimensión del espacio, ¿ya? ¿Cuánto espacio abarca la dimensión total, ¿ya? Nuestro país, por ejemplo, 21,000 kilómetros cuadrados, todo un espacio que está distribuido en diferentes momentos, zonas, diferentes, digámoslo así, climas, etcétera, etcétera. El espacio como tal. Y por último, la tradición humanista, que ha sido aquella que fue dando paso o dando punto al antropocentrismo. Es decir, ya no era tanto la atención en la región, en la zona, en que si se puede sembrar, en que si hay animales o si hay muchos árboles. El centro lo fue tomando el ser humano, el hombre. El hombre entonces fue el punto de referencia y tenemos las grandes construcciones. Tenemos la Torre Eiffel, tenemos un Coliseo Romano, tenemos una Basílica de San Pedro, tenemos grandes construcciones que nos fueron mostrando la capacidad que tiene el ser humano para construir una, y esa referencia al hombre, al antropocentrismo, que él es capaz, y cómo esto altera también la misma geografía como tal. Tenemos estas 4 tradiciones geográficas para que lo podamos entender de manera más fácil. En El Salvador ciertamente se ha dado toda una, llamémosle así, una relación. Han habido todas estas tradiciones y así todavía se siguen entendiendo, pero vamos a hablar un poco de la geografía física de nuestro país. En El Salvador ciertamente hay toda una mezcla en el ambiente geográfico porque hay planicies, hay cadenas montañosas, hay volcanes, valles, lagos, cerros, y todo esto da origen a esta meseta central que prácticamente nos ocupa gran parte del territorio. Más o menos oscila entre 400 a 800 metros sobre el nivel del mar, que es el promedio en el que se mantiene nuestro territorio salvadoreño. Y entonces, a pesar de que somos un país relativamente pequeño en extensión, El Salvador posee varios volcanes, ¿ya? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. De hecho, les voy a pedir, por favor, que ya nos vayamos memorizando estos volcanes. Será necesario conocerlos. El Ilamatepec en Santa Ana, Izalco en Sonsonate, el Quesaltepec en San Salvador, el Chinchontepec en San Vicente, el Conchagua en La Unión, Chaparrastic en San Miguel, entre otros que hay. Entonces, es importante conocer estos volcanes ya, y saberlo, ubicarnos, dónde se encuentran y por qué, porque sobresalen y es importante conocerlo. Ya hay que irlos memorizando. Si pueden hacer un listado con los volcanes del Salvador y lo presentan también en el cuaderno, ya me lo pueden mandar de igual forma un listado de los volcanes de El Salvador. Por último, el clima salvadoreño es un clima tropical, ciertamente cálido y húmedo. Nos queda muy claro que hay 2 estaciones, invierno y verano. La estación seca comienza prácticamente en noviembre y llega hasta abril, mayo. Ya hay una estación húmeda de mayo a octubre, que ciertamente es lo que conocemos como el invierno. En El Salvador el clima es así y la temperatura varía de los 16, 17, 18, dependerá de la zona donde te encuentres, hasta los 36 en el oriente, por ejemplo, 36, 37, 33, 32 en la capital. Ese más o menos es el clima salvadoreño y es lo que nos va caracterizando. Entonces, luego tenemos la cuestión y la hidrografía, en este caso los ríos. Los ríos en El Salvador, la verdad es que son bastante cortos y llevan un poco caudal comparado con otros ríos de la región o
del continente americano, pero esto es porque hay muchas zonas montañosas y los ríos tienen que atravesarlas y en este caso son inadecuados para, para llevar tanto caudal de agua, pues entonces son inadecuados para navegar, pero sí son magníficos para el riego de los cultivos y para la producción de energía eléctrica, que ciertamente se da aquí en El Salvador y que lo propicia la forma del río, el caudal que tiene el río. Los principales ríos en El Salvador son el río Paz, que está entre Guatemala y El Salvador, el río Grande de San Miguel y también el río Grande de Sonsonate, el río Jiboa en San Vicente y el gran río Lempa, que atraviesa desde Chalatenango hasta la costa del Pacífico. También es importante que conozcamos esto. También les voy a pedir, por favor, que hagan una lista de los ríos que tiene El Salvador y los copien en su cuaderno. Y va a ser importante memorizarlos, pero eso lo vamos a estudiar o me lo van a decir la próxima semana. Pide una tarea a la guía y es que hay que hacer en un cuadrito lo que nosotros pensamos que podrían ser las tradiciones geográficas en El Salvador y cuáles hay y cuáles no hay o cómo entenderlo. Yo he querido darles aquí fácilmente una explicación de las tradiciones en El Salvador y vemos cómo, que por ejemplo, la tradición regional. En El Salvador es muy fácil distinguir que existe la zona montañosa, así le decimos, ¿verdad? La región montañosa, que es toda la zona norte del país. Luego está la zona costera, que es toda esta zona sur, aquí, en donde la playa domina prácticamente toda la zona. Y la meseta central, que está dominada por las urbes, es una zona central urbanística, donde se concentran la mayoría de ciudades en la meseta. En la tradición ambiental es muy notable saber de que hay zonas, hay lugares donde la gente sabe que, por ejemplo, es muy propicio sembrar café. ¿Por qué? Por la zona, por la región, que es una zona montañosa. Luego nos encontramos en otra zona donde es más fácil sembrar caña de azúcar o el maíz, el arroz, los frijoles. Habrá otra zona que favorecerá la ganadería porque hay cerca agua donde están los ríos. Y en la zona costera que se favorece mucho más la pesca. Entonces, esta dependencia con el medio ambiente también tiene que ver con El Salvador porque depende la zona, depende la región, depende cómo es el medio ambiente y el clima, así también se produce. Y por último, la tradición humanista. En este caso, sabemos cómo las grandes ciudades y los centros comerciales, por ejemplo, o los lugares donde están ubicados los estadios, las grandes plazas, son estratégicas porque le dan la centralidad al hombre, ya, la centralidad que tiene el ser humano como tal. Eso para que lo podamos escribir entonces en la tarea, en el cuadrito donde aparecen las tradiciones geográficas en El Salvador. Por último, pregunta, ¿qué representa la geografía en los siguientes aspectos? Económicos. Tenemos la geoeconomía. Miren, la geoeconomía tiene que ver cómo la geografía influye en llamémosle así, en las actividades económicas del ser humano. Ya hay personas que toda su actividad económica versa en torno a la pesca, por ejemplo. Y aquí tenemos el Puerto El Triunfo. En el Puerto El Triunfo, mucha gente, muchas familias dependen de la pesca, de lo que logran obtener pescando, ya, los peces, el camarón, otros tipos de animales que puedan obtener del mar. Y luego también tenemos como las ventas, los restaurantes, la comida, todo esto favorece que la economía vaya creciendo. Pero también tenemos las zonas donde se puede sembrar maíz y la gente siembra maíz porque en los lugares donde no le gusta, pues no funciona. Luego los frijoles, luego el café, la caña de azúcar. La geografía influye mucho entonces en esta cuestión económica. Esto se le llama geoeconomía. Y claro que la geografía influye en estos aspectos. Luego los aspectos sociales. No es lo mismo los que nacen en la capital, en esta sede urbanística, ¿verdad? En esta meseta central, que los que nacen en las zonas montañosas, de allá de Chalatenango, de Morazán. Entonces, es importante tomar en cuenta cómo influye la geografía en estos aspectos, en los medioambientales, porque obviamente quien vive allá en las zonas montañosas, por ejemplo, su aire es más fresco, su aire es más limpio, a diferencia de los que viven en las ciudades contaminados por la industria, por los automóviles, por la empresa, por lo que sea.
Entonces, la geografía influye ciertamente y tiene que ver con estos aspectos como tales. Vamos entonces a dejarlo así, más o menos para que tengan claridad en cómo la geografía tiene mucho que ver en nuestros ambientes, en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que producimos y en cómo nos relacionamos con la ecología, con el medio ambiente. Vamos a vernos entonces en la sesión de Zoom. Este video es para que les quede claro y el día que nos corresponda la clase lo que vamos a hacer es profundizar en estos aspectos. Muchas gracias a todos y nos veremos entonces en la clase.